Muchas gracias, mis hermanos, el Ministerio de Alabanza. Qué hermosa canción, ¿verdad? Llévame al lugar santísimo por la sangre. Le damos gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo hizo posible que tú y yo tengamos esa comunión, ese acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y estamos contentos, estamos agradecidos al Señor en todo. Ya Liana mencionó el milagro que ha ocurrido y siempre estamos mencionando los milagros que el Señor está haciendo a favor de su iglesia local, la IBE, y estamos seguros que el Señor va a continuar proveyendo lo que nosotros necesitamos, pero al mismo tiempo yo creo que esta es una lección para todos nosotros, que cuando somos agradecidos hay bendición, el Señor nos bendice. Cuando nosotros entregamos todo lo que recibimos del Señor y le decimos, Señor, te damos gracias, gracias, gracias por todo, por todas las circunstancias que vienen a nuestras vidas, por las buenas y por aquellas que parecieran que fueran malas, pero realmente el Señor no las envía porque Él quiere destruirnos, al contrario. Detrás de esas bendiciones, de esas circunstancias que parecen difíciles, hay bendición. El Señor quiere transformar nuestras vidas. Quiere que podamos desarrollar esa dependencia, esa relación con Él. Así que vamos a continuar con el estudio al libro de Efesios. Ya estamos casi al final, los versículos 14 al 21, al final del capítulo 3, por si acaso, no del libro. Vamos a meditar en los versículos 14 al 21. Y la parte de este sermón le hemos titulado Cuando el corazón pierde fuerzas, cuando el desánimo toca la puerta de nuestro corazón, cuando nos encontramos muchas veces cansados, frustrados, fatigados. Y mis hermanos, hay momentos en la vida cristiana cuando el problema no es que no sabemos lo que debemos de hacer. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, sabemos que debemos orar, ¿verdad? Sabemos que debemos perdonar, perseverar, servir a nuestro Señor, servir al prójimo, amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Sabemos que es importante resistir la tentación, ser fieles. Sabemos, como hemos escuchado siempre cada vez de los labios de Liana, tenemos que ordenar nuestras prioridades, meditar en vuestros caminos. Si realmente estamos sirviendo al Señor, estamos buscando. Sabemos que es necesario disciplinar nuestro corazón y caminar en obediencia. Todas esas cosas las sabemos. El problema, mi hermano, no siempre está en la falta de información. Muchas veces está en la falta de esa fuerza interior. Hay una gran diferencia entre saber el camino y tener fuerzas para caminar, ¿verdad? Muchas veces sabemos el camino, sabemos lo que tenemos, dónde tenemos que dirigirnos, pero como que nos encontramos y nos sentimos cansados, sin fuerzas. El creyente puede llegar a un punto en que dice, yo sé lo que Dios quiere con mi vida, pero me siento cansado. Quizás alguna vez nos hemos sentido así. Sé lo que debo hacer, pero me siento débil. Sé lo que la palabra de Dios me enseña, me dice, pero mi ánimo está por los suelos, decimos. Sé que Cristo es suficiente, pero mi corazón parece apagado. Necesito ayuda. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo aquí en estos versículos, que realmente es una oración, está tratando. Está enseñando a estos hermanos de la iglesia de Éfeso y por extensión, esta tarde nos está enseñando a nosotros, a ti y a mí.
Y la iglesia en Éfeso, mi hermano, no necesitaba más información, no necesitaba más información doctrinal, si lo queremos decir desde este punto de vista, porque ya sabemos que el apóstol Pablo les había hablado de ello. Les había hablado de la elección que hemos visto en sermones anteriores. Les había hablado de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Les había hablado a estos hermanos del sello del Espíritu Santo. Les había hablado de la salvación y que la salvación es por gracia a través de la fe. Les había hablado de la reconciliación entre judíos y gentiles. Les había hablado del misterio revelado a través de la iglesia. Y estos hermanos en Éfeso habían recibido, mi hermano, luz. Pero ¿sabes qué? Ahora ellos necesitaban fortaleza. Ahora ellos necesitaban ese poder. Hemos escuchado estos hermosos cánticos. Necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos de su poder, ¿verdad? Si ustedes recordarán, ya en el versículo 13, el apóstol les había dicho: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Si ustedes recordarán, lo mencionamos la semana pasada. Y esta palabra, mi hermano, es importante: no desmayéis. El apóstol sabe que los creyentes pueden perder el ánimo. Nuestro Señor, nuestro Dios sabe que somos seres humanos, somos seres limitados, que necesitamos de Él y que podemos perder nuestro ánimo. Pueden mirar las circunstancias, las pruebas, las luchas, los sufrimientos, los procesos, las demoras, las presiones y comenzar quizás a pensar: ¿para qué seguir? ¿De qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve leer la palabra de Dios? ¿Cómo voy a continuar? ¿Cómo voy a perseverar? Y entonces, mi hermano, el apóstol no les da una simple charla motivacional como escuchamos o vemos muy a menudo en el internet, ¿verdad? De hombres, falsos maestros, que se levantan y comienzan a hablar técnicas humanas, filosofías de hombre. Sin embargo, el apóstol, mi hermano, les dice: esfuércense, esfuércense, pero no en ustedes, sino en el Señor. El apóstol no les dice: hagan mejores resoluciones. El apóstol no les dice: pongan más fuerza de voluntad, échale ganas, como decimos. El apóstol les dice: ora, ora, busca la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el problema del creyente desanimado no se resuelve solamente con una determinación del carácter humana. Se resuelve cuando Dios fortalece el hombre interior. Cuando Cristo habita por la fe en el corazón del creyente. Cuando el creyente es arraigado en el amor. Cuando comprende junto con los santos, con los hermanos, en la familia, la grandeza del propósito de Dios. Cuando conoce el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y cuando es lleno de toda la plenitud de nuestro Dios. Así que el creyente no vence el desánimo por la fuerza de su voluntad, mi hermano, sino por el poder del Padre. Amén. La presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el amor que lo arraiga y la plenitud de Dios obrando en nuestras vidas. Así que esta tarde, mis hermanos, quiero que veamos cómo el apóstol Pablo nos lleva paso a paso, desde el peligro de perder el ánimo hasta la adoración que confía en el Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podemos entender e imaginarnos.
Y ese primer paso es, la restauración espiritual comienza de rodillas ante el Padre. El primer paso es buscar la presencia de Dios. El primer paso, mi hermano, es buscar el poder de nuestro Señor. Y el apóstol comienza diciendo en los versículos 14 y la primera parte del versículo 16 lo siguiente: por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, este es el propósito de su oración, conforme a las riquezas de su gloria. Y es interesante, mis hermanos, que el apóstol no comienza con una técnica, como dije, humana, sino con oración. No empieza mirando hacia adentro del hombre, como muchos hombres, muchas personas, muchos maestros nos enseñan, sino mirando hacia arriba, mirando hacia el Padre, mirando hacia nuestro Dios. No comienza con el esfuerzo humano, no comienza con nuestra inteligencia, sino que comienza con esa dependencia en nuestro Padre Celestial. Doblo mis rodillas, dice. Y la postura, mi hermano, física no es lo más importante, ¿verdad? Podemos orar de diferentes formas. Pero ¿sabes qué? En este caso nos habla de esa intensidad que sentía el apóstol por estos hermanos en Éfeso. Por esa reverencia de encontrarse con Dios y suplicarle, y esa profunda necesidad que veía en la iglesia en Éfeso. En otras palabras, el apóstol está diciendo, esto no es tan serio, o esto es tan serio, que me postro delante de Dios. Ustedes están en peligro de desmayar, y por eso doblo mi rodilla. Y aquí, mis hermanos, hay una gran lección para todos nosotros. Cuando vemos a un hermano frío, cansado, debilitado, confundido o desanimado, lo primero no debe ser criticarlo. Lo primero no debe ser, mi hermano, asumir que ese hermano no ama a Dios. Lo primero no debe ser impacientarnos con esa experiencia, con ese proceso que el hermano está llevando. Lo primero que debe de ser, o debemos de hacer, es orar, doblar nuestras rodillas por ese hermano. Y cuando nosotros nos encontremos en ese mismo lugar, lo que debemos de hacer es correr a nuestro Padre Celestial también. Siempre les he contado la historia de mi madre cuando nos hablaba, mi hijo, cuando te encuentres en esas circunstancias, agárrate de las rodillas de nuestro Dios. Lo primero que tenemos que hacer es precisamente eso. Pablo ora ante el Padre, y esta expresión, mi hermano, es hermosa, es una expresión preciosa. El Dios al cual Pablo ora no es una fuerza impersonal, no es una idea religiosa, no es un poder distante, es Padre. Y no cualquier Padre. Él es el Padre perfecto, el origen de toda verdadera paternidad. El modelo supremo, mi hermano, de cuidado, de provisión, de corrección, de disciplina, de ternura, de autoridad, de fidelidad. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es al Dios que nosotros, tú y yo, servimos. Tristemente, muchos creyentes, mi hermano, tienen una visión distorsionada de Dios. Y es probable porque sus experiencias terrenales con la autoridad y con sus padres fueron muy dolorosas, ¿verdad? Muchos de los que están aquí quizás han tenido esta experiencia muy difícil. Algunos piensan que Dios es como alguien frío, duro, impaciente, severo, distante, indiferente. Pero el apóstol Pablo nos lleva
al Padre verdadero. El Padre que no abandona, el Padre que no se cansa con sus hijos, el Padre que disciplina, pero que disciplina con amor, el Padre que sostiene cuando el Hijo no puede sostenerse a sí mismo. Y ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Pero hay algo más. El apóstol dice que este Padre da conforme a las riquezas de su gloria. Y nosotros aquí en la IBE podemos dar testimonio de eso, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial no da pequeñeces, migajas. Él da conforme a sus riquezas. No dice simplemente de sus riquezas, como si Dios, mi hermano, diera una pequeña parte de lo que Él posee. Él dice, conforme a las riquezas de su gloria. En otras palabras, de una forma proporcional a lo que nuestro Padre posee. ¿Y qué es lo que nuestro Padre posee? Todo le pertenece a Él. Su provisión nace de su propio carácter, mi hermano. Su ayuda no es escasa, su gracia no es mezquina, no es pobre, su poder no es limitado. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Dios. Así que cuando un creyente, mi hermano, desmaya, cuando tú desmayas, no necesitas mirar primero tu pequeñez de tus fuerzas, sino la grandeza de tu Padre Todopoderoso. No necesitas comenzar diciendo yo no puedo, y eso es verdad, pero eso no es toda la verdad. Debes aprender, mi hermano, a decir, yo no puedo, pero mi Padre sí puede. Yo soy débil, pero mi Padre es rico en gloria. Amén. Yo estoy cansado, pero mi Padre no se cansa. Yo no tengo recursos suficientes, pero Él da conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y cuán grande es la gloria de nuestro Padre? Ilimitada, ¿verdad? Y aquí debemos, mi hermano, ver a Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo ora al Padre de nuestro Señor, dice Jesucristo. ¿Y sabes qué? Solo podemos acercarnos al Padre porque Cristo nos abrió ese camino. Y eso es lo que hemos cantado esta tarde. La palabra de Dios nos dice que por naturaleza tú y yo éramos hijos de ira. Nos dice el apóstol Pablo en el 2 capítulo de esta carta. Pero por gracia hemos sido, dice, reconciliados con Dios, con nuestro Padre, por medio de ese sacrificio que Él hizo, por medio de la cruz. Así que Cristo Jesús no solo nos perdonó, sino que nos introdujo a la familia de Dios. Somos sus hijos, sus hijas. Él es nuestro Padre. Y sabes que ahora podemos doblar rodillas ante el Padre, no como extraños, sino como hijos amados. Amén. Así que cuando el corazón pierde fuerza, la esperanza comienza cuando dejamos de mirarnos como huérfanos y volvemos a doblar rodillas ante el Padre Celestial, ante nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo, mi hermano, no ora simplemente para que los hermanos de esta iglesia se sientan mejor. Él pide algo más profundo. Él pide que Dios los fortalezca donde la debilidad humana realmente comienza, en el hombre interior. En otras palabras, Dios fortalece al creyente desde adentro por medio de su Espíritu en nuestro interior. En la segunda parte del versículo 16, el apóstol dice lo siguiente: el ser, dice, fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y quizás si regresamos todo el versículo para tener contexto, es que os dé, dice él, ora para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior
por su Espíritu. Y aquí está, mi hermano, el primer paso de la restauración. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en nuestro corazón. El mundo trabaja mucho con el hombre exterior, con la apariencia, ¿verdad? Nos cuidamos el cuerpo, nos cuidamos la salud, la imagen, la productividad, nuestra agenda, las metas visibles. Y por supuesto hay una responsabilidad legítima en estas áreas. Pero mis hermanos, el apóstol va más profundo. Él sabe que el problema fundamental del hombre no está solamente afuera, en la apariencia, en lo externo, está dentro, en nuestro interior, en nuestro corazón. El hombre exterior puede estar activo, pero el hombre interior puede estar cansado, fatigado, debilitado, frustrado. Un hermano, una hermana puede seguir asistiendo a la iglesia, puede servir, puede hablar correctamente acerca de nuestro Dios y de la Biblia, puede continuar haciendo el servicio que generalmente hace en medio de nosotros, pero ¿sabes qué? Aún así, estar agotada por dentro, ¿verdad? Puede sonreír, pero puede estar perdiendo ánimo en su interior. Puede cantar cánticos al Señor con sus labios, pero sentirse seca en su alma. Por eso el apóstol Pablo ora para que Dios fortalezca al creyente en el hombre interior, en nuestro corazón. No pide primero que cambien las circunstancias externas. Muchos de nosotros, eso es lo que pedimos. Tristemente, muchas de las peticiones, el Señor, hermanos, oren para que el Señor cambie esas circunstancias. No pide primero que desaparezcan las prisiones, las tribulaciones, las presiones quizás que vivimos, experimentamos. El apóstol, mi hermano, pide que el Espíritu Santo nos fortalezca en nuestro interior, en nuestro corazón. Y esto es muy importante. Muchas veces pensamos, si Dios cambia mis circunstancias, si Dios cambia mi problema, entonces tendré fuerzas, entonces voy a servirle, entonces voy a asistir todos los domingos y todos los servicios y lo que Dios pida de mí. Pero el apóstol Pablo aquí, mi hermano, ora de otra manera. Señor, fortalece al creyente por dentro para que pueda permanecer aún cuando las circunstancias todavía no han cambiado. Y cuando llegué aquí, a esta parte del sermón, me acordé, ¿se acuerdan ustedes de los amigos de Daniel? ¿Se acuerdan lo que ellos le dijeron al rey? Rey, ¿sabes qué? No te vamos a adorar, porque nuestro Dios nos va a librar de tus manos. Y si Él no nos libra, pues tampoco te vamos a adorar. Y eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo por estos hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo, por extensión, mi hermano, está rogando a Dios por nosotros, por la IBE, que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. No siempre Dios comienza cambiando lo que está alrededor de nosotros, mi hermano. No nos engañemos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos ver muchos ejemplos. Puedo mencionar muchos de ellos, pero solamente voy a mencionar a Job, ¿verdad? Él pasó por muchas dificultades. Muchas veces, mi hermano, nuestro Dios comienza fortaleciendo lo que está dentro de nosotros. Y realmente ese es el propósito de nuestro Dios. Y este fortalecimiento no es simplemente un optimismo, como mencionamos.
No es un pensamiento positivo, decláralo y dilo y tus problemas se van a desaparecer. O decláralo y dilo y te vas a sentir bien. Esto no es una autoayuda, una autosugestión, mi hermano. Él está pidiendo por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. El mismo Espíritu que nos selló para el día de la redención. El mismo Espíritu que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El mismo Espíritu que aplica nuestro corazón, mi hermano, a la obra de Cristo. El mismo Espíritu que produce fruto en nosotros. El amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuánto necesitamos, mi hermano, del fruto del Espíritu Santo de Dios? Y te has puesto a pensar, ¿por qué es que tenemos que pasar por dificultades? ¿Y por qué tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior? La verdadera disciplina cristiana no nace de un corazón independiente de Dios, mi hermano. Nace del Espíritu obrando en el hombre interior, en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso cuando un creyente dice, no tengo fuerzas, no debe quedarse ahí, como si fuera la última palabra, mi hermano. Debemos declamar, Señor, fortaléceme con poder por tu Espíritu en mi hombre interior. ¿Y sabes qué? Esta obra del Espíritu siempre nos lleva a Cristo. Siempre, mi hermano. El Espíritu nos fortalece para hacernos más dependientes de nuestro Dios. Nos fortalece para depender más profundamente de Cristo. Él no viene a inflar nuestro ego espiritual, viene a formar en nosotros la vida de Cristo. Donde el Espíritu fortalece, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo es exaltado, no somos nosotros los hombres. Donde el Espíritu obra, nuestra fe vuelve a mirar a nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que la fuerza que sostiene al creyente no nace de una voluntad más entrenada, si lo queremos decir así, sino de un corazón fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando el Espíritu fortalece al hombre interior, mi hermano, el siguiente paso es que Cristo sea recibido, que Cristo sea reconocido y que tú y yo podamos disfrutar de su presencia, que el Señor habite en nuestros corazones, que podamos ser conscientes de su presencia. En otras palabras, Cristo habita por la fe en el corazón debilitado, en el corazón cansado, desanimado. Y el apóstol continúa en la primera parte del versículo 17 y él nos va a decir lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros, para que Cristo habite por la fe. Cuán importante es la fe. Pero ¿sabes qué? La palabra habite no se refiere a una visita pasajera. Habla de una residencia, habla de permanencia, habla de ser morada, ¿verdad? Pablo aquí no está hablando de un Cristo ocasional, un Cristo que viene de vez en cuando, sino, mi hermano, de un Cristo que hace su hogar en el corazón del creyente, en tu vida, en mi vida. Y esto no significa, mi hermano, que Cristo no estuviera ya en estos hermanos aquí en Éfeso. Si nosotros recordamos, el apóstol está escribiendo esta carta a una iglesia. Estos hermanos eran creyentes, ¿verdad? Ellos ya tenían a Cristo. Pero lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, mi hermano, él está orando para que la realidad de la presencia de Cristo sea apropiada, mi hermano, por la fe. Y esto es lo importante, y esta es la clave. Todo hijo de Dios
Toda hija de Dios tiene la presencia de Cristo. Pero eres consciente de eso. Te apropias a través de la fe. Eres consciente que Cristo vive dentro de ti. Porque ¿sabes qué? Una cosa es afirmar doctrinalmente que Cristo vive en mí. Y otra cosa es vivir cada día descansando en esa verdad. Cristo vive en mi corazón. Y cuando llegué aquí, me acordé de un mensaje, de una reflexión de mi hermano Miguel, cuando hablaba que el cristianismo, mi hermano, no solamente es declararlo, hablarlo, sino vivir a Cristo. Vivir a Cristo. ¿Eres consciente que Cristo vive dentro de ti? ¿Estás viviendo a Cristo, mi hermano, cada día de tu vida? ¿Sabías tú que cuando el creyente pierde ánimo, muchas veces no ha perdido información? Lo que ha perdido es la conciencia viva de la presencia de Cristo. Esa es la diferencia grande. El hermano desanimado no es que ha perdido lo que se le enseñó, lo que aprendió de su doctrina. Lo que ha perdido es esa conciencia, es el experimentar, el apropiarse de la presencia de su Salvador. Este hermano sigue creyendo en doctrinas, pero ¿sabes qué? Esa fe se le ha debilitado. Las promesas se le ven lejanas. El corazón se siente solo y la carga parece demasiado grande. ¿Sabes por qué? Porque no está experimentando la presencia de su Salvador en su hombre interior. Por eso el apóstol Pablo dice, por la fe. Y como les dije, esto es muy importante porque la presencia de Cristo, mi hermano, en nuestras vidas se disfruta a través de la fe, no por las emociones que cambian, no por las circunstancias favorables, no porque todo se siente bien y todo va bien. Se experimenta, mi hermano, a través de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuán importante es leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Así que si tú quieres realmente apropiarte de la presencia del Señor, pues tienes que leer las promesas de este libro. Solo de esa manera vas a experimentar la presencia de nuestro Señor a través de la fe en tu vida. La fe, mi hermano, vuelve a decir, Cristo está contigo porque la Biblia lo dice. Cristo habita en mí porque la Biblia lo dice. Cristo no me ha abandonado porque la Biblia lo dice. Cristo no es mi huésped temporal porque la Biblia lo dice. Él mora en mí y puedo vivir confiado. Él ha hecho morada en mi vida. Mi corazón no es una casa vacía. Es el lugar donde Cristo reina por su Espíritu, porque la Biblia lo dice, su palabra. Y Dios no es hombre, Él no puede mentir. Y esto cambia, mi hermano, la manera de enfrentar el desaliento. ¿Sabes por qué? Porque el creyente no pelea solo, no obedece solo, no sufrimos solos. No perseveramos solos. Cristo habita en nosotros. Lo hacemos con su ayuda, su presencia, su poder, su espíritu. Y aquí, mis hermanos, tenemos que hacer una pequeña pausa y reflexionar en lo siguiente. El Cristo que habita en el creyente es el mismo Cristo que murió por él, ¿verdad? El que cargó nuestros pecados en la cruz. El que descendió hasta nuestra miseria para levantarnos por su gracia. Pero el que resucitó victorioso. El que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros.
Ese es el Cristo que habita por fe en nuestros corazones, mi hermano. Y por eso podemos vivir confiados. Por eso la vida cristiana no es simplemente, mi hermano, imitar a Jesús desde lejos, a la distancia. Es vivir unidos a Cristo desde adentro. Vivir a Cristo. No es solo preguntar qué haría Jesús, es recordar, mi hermano, a través de la fe en las promesas de la palabra de Dios, Cristo vive en mí y por su gracia puedo caminar en obediencia. Esa es una gran diferencia. Cuando esta verdad vuelve a tomar posesión del corazón, el creyente comienza a recuperar estabilidad. Y escúchame bien. No porque sus problemas se hayan desaparecido, los problemas están ahí, las circunstancias continúan, sino porque Cristo vuelve a ocupar el centro de su corazón, de su vida, de su confianza. Amén. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados y vamos, mis hermanos, a examinar nuestros corazones, mirarnos a nosotros mismos, para meditar en lo que hemos hablado. Hagámoslo personal. No miremos a la persona que está al lado. El apóstol, mi hermano, comenzó con una preocupación. Y esa preocupación es válida, es real. Y esa preocupación es que tú y yo podemos desmayar, podemos cansarnos, podemos fatigarnos. Y frente a ese peligro, no les entregó una fórmula rápida, no les entregó ciertas cosas humanas, sino por el contrario, el apóstol dice, dobló su rodilla, oró ante el Padre por estos hermanos en Éfeso. Y eso ya nos enseña algo muy importante. Cuando el corazón pierde fuerzas, el primer paso no es mirarnos a nosotros mismos, sino volver al Padre. Por eso, si hoy tu corazón está cansado, no escuches solamente la voz de tus problemas, de tu debilidad. Escucha la verdad, mi hermano, del Evangelio. Y esa verdad es la siguiente. Tienes un Padre al cual puedes acudir. Nuestro Señor hizo posible ese acceso. Tienes un Espíritu que puede fortalecerte. Tienes un Cristo que habita en ti por la fe. Quizás todavía hay problemas, circunstancias en tu vida que no han cambiado. Cargas, quizás siguen presentes. Quizás todavía hay preguntas sin respuesta. Pero el Señor no comienza siempre quitando, mi hermano, la carga. Muchas veces comienza fortaleciendo nuestro corazón, nuestro hombre interior. ¿Y sabes qué? Eso es gracia. Eso es amor. Eso es su bondad. La vida cristiana no se sostiene por nuestra autosuficiencia. Se sostiene por la obra de Dios en nosotros. El Padre nos recibe, el Espíritu nos fortalece, Cristo habita en nuestro corazón. Y cuando estas verdades, mis hermanos, vuelven a ocupar su lugar, ¿saben lo que va a pasar? Que nuestra alma empieza a respirar otra vez. Nos va a dar fortaleza.
nos va a dar poder. Pero hoy quizás vamos a quedar hasta aquí nada más. Porque el apóstol Pablo no ha terminado su oración. La próxima semana terminaremos este pasaje, Dios mediante. Y es el deseo de mi corazón que durante esta semana todos nosotros, aquí en la IDE, podamos ser conscientes de la presencia de nuestro Salvador, Jesucristo, en nuestras vidas. Que a pesar de los problemas y dificultades que podamos estar viviendo, podamos decir, tu gracia me sostiene, tu Espíritu me fortalece. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.